Vamos a hablar ahora un poco de siliconas de adición para impresiones de trabajo, siliconas de adición de última generación. Esta, por ejemplo, es la última silicona de adición que ha desarrollado la casa Cermaq. Se llama HydroRise, es una silicona por adición con una alta hidrocompatibilidad, muy tolerante a la presencia de fluidos, tiene una elasticidad superior, está aromatizada, tiene una amplia longitud, una amplia estabilidad dimensional de hasta 14 días, una serie de ventajas que tienen las siliconas de última generación. Vamos a ver, las siliconas por adición se caracterizan, las que en la actualidad el odontólogo puede encontrar, porque las masas pesadas y fluidas vienen en presentaciones un poco diferentes de cómo viene la silicona de condensación, por ejemplo, que es lo que está acostumbrado a utilizar el odontólogo acá en el Perú. Entonces vamos a ver, la silicona pesada de adición, esta es la silicona pesada de HydroRise, no viene en el clásico pote con un catalizador en gel, ¿okay? Lo que viene son la propia silicona dividida en dos potes, ¿okay? En dos potes, dos masillas, una es la base y el otro es el catalizador, ¿okay? Esa es una primera diferencia, ventajosa. ¿Por qué? Porque el odontólogo no tiene que estar haciendo la mezcla difícil que suele tener la silicona de condensación, porque el catalizador es gel, hay que envolverlo, hay que mezclar lento, etc. Acá son dos masillas, uno toma una cantidad de base, la misma cantidad de catalizador, y la mezcla es mucho más rápida, sencilla y limpia. Esa es una característica de la silicona pesada. Cuando HydroRise viene recién, uno rompe un seguro, ¿no? Y tiene una doble protección. Y acá tienen, por ejemplo, la silicona pesada, característico color morado, intenso, ¿no? Los catalizadores siempre son de color blanco. Acá es el catalizador, ¿no? Esta es típica presentación de una silicona por adición. Los colores varían dependiendo de la marca, dependiendo de la generación de la silicona. Esta es la silicona HydroRise pesada o putty. La silicona fluida es aún más diferente, porque no viene en los típicos tubos o chisguetes de silicona para una mezcla por espatulado manual, sino cuando uno abre una caja de silicona fluida. Esta es la silicona fluida Extra Light. Normalmente lo que le viene son cartuchos de mezcla como este, ¿ok? Cartucho de mezcla. Generalmente vienen dos cartuchos y una cantidad de cánulas o puntas de mezcla, más las indicaciones, ¿no? Que siempre es ideal que el odontólogo las revise. Obviamente esto no es para un manejo manual. Uno necesita una pistola de mezcla. Cuando uno va a usar siliconas por adición, necesita, para manejar las fluidas, una pistola de mezcla. Es decir, una pistola en donde el cartucho de mezcla se adapta. Esta es una pistola de mezcla típica. Fíjense que es un émbolo que tiene una cremallera en la parte inferior, y que cuando yo aprieto el gatillo, el émbolo es doble, ¿verdad? Tiene dos terminales, dos pistones, digamos. Y cuando yo voy apretando el gatillo, esos pistones van avanzando, generando la misma presión en ambos compartimentos de base y de catalizador. Entonces, para manejar una silicona por adición, yo lo primero que tengo que hacer es montar el cartucho de mezcla de la silicona en la pistola de mezcla. Los cartuchos de mezcla tienen una muesca acá en la parte inferior, esa va para abajo. Entonces, se montan así y se baja el segundo. ¿Listo? Así se monta un cartucho de mezcla. Ahora vamos a ver qué hay que hacer para manejar la silicona. Obviamente, cuando un cartucho está nuevo, viene con una tapa. Esa tapa se tiene que remover la primera vez que se va a usar. Se hace muy sencillo, se gira en sentido antihorario, un cuarto de vuelta, y luego se remueve. Lo primero que tiene que hacer el odontólogo antes de insertar la cánula de mezcla, fíjense, las cánulas de mezcla tienen un espiral para que la mezcla automática sea precisa en su relación base-catalizador
y sin entrada de aire. Esa es la principal ventaja. Se reduce la aparición de burbujas cuando se hace automezcla y se ahorra material. Entonces, antes de insertar la cánula de mezcla, el odontólogo debe hacer un pequeño descarte de base y catalizador. Nada más, suficiente. Para ahí recién insertar la cánula de mezcla, que se inserta de la misma forma que la tapa, solamente que se ajuste en sentido horario. ¿Para qué sirve este descarte? Que solamente el odontólogo lo va a tener que hacer esa primera vez nada más, cuando el cartucho está recién por usarse por primera vez. Sirve, número 1, para eliminar cualquier obstrucción que pueda haber, y número 2, para nivelar los niveles, valga la redundancia, de base y catalizador. ¿Ok? Entonces, este cartucho está listo para utilizarse en una impresión. Quiero que vean primero un detalle del modelo en el cual vamos a hacer la impresión. Es un modelo tipo, hay unos muñones tallados ahí con una terminación subgingival bien exagerada por motivo de la prueba. Entonces lo que vamos a hacer es impresiones de trabajo en este modelo, ¿ok? Siguiendo diferentes técnicas de impresión. Bien, vamos a empezar con una técnica de impresión que es muy utilizada en nuestro medio. Los odontólogos en el Perú la usan bastante, que es la técnica de impresión de 2 pasos o correctiva o de rebase, en lo cual se hace la impresión usando obviamente las siliconas en masa pesada y en silicona fluida, pero sucesivamente, no simultáneamente. Entonces lo primero que se hace es una impresión con la silicona pesada y luego se hace un rebase con la silicona fluida o correctiva. En esta técnica siempre conviene utilizar la silicona fluida, más fluida posible dentro de la línea. Hydro-Rise tiene varias siliconas fluidas. La más fluida de todas es esta Extra Light, que está identificada con el color amarillo, es una silicona amarilla. Es la que se recomienda para esta técnica. Se pueden usar otras siliconas fluidas de otras consistencias de Hydro-Rise, pero la que recomienda el fabricante para esta técnica especialmente es la Extra Light. Entonces vamos a usar esa silicona. Igualmente, siempre una impresión de trabajo tiene que usarse o ser hecha con la cubeta más rígida que uno puede y de mejor retención. Las cubetas de mejor retención no son las privadas, como uno podría pensar, sino básicamente las que tienen canaleta de retención o rimlock, ¿verdad? Sólidas, de acero, autoclavables obviamente, o esterilizables, o inclusive en horno de calor seco. ¿Okay? Esta también es una cubeta Cermac, de las llamadas High Tray, ¿no? De acero inoxidable. Entonces tengo mi paciente, ya han visto el detalle de las preparaciones que quiero que salgan en la impresión, y tengo mi cubeta. Empiezo con la silicona pesada. Me he dispensado 2 medidas de base y 2 medidas de catalizador. Es más o menos lo que yo necesito para una impresión de arcada completa superior. Estamos usando guantes de nitrilo, es lo ideal. Los guantes de látex tienen contaminantes, tienen talco, que pueden alterar un poco el proceso químico de la silicona, así que lo ideal es guantes de nitrilo. Y mezclamos, usando solamente los dedos. Seguimos mezclando hasta que el material adopte un color uniforme. El color va a ser un lila, un poquito más claro. Me da bastante tiempo de trabajo. Y luego, cuando tengo ya el material uniformemente mezclado, lo cargo en la cubeta. ¿Okay? Cargo en mi cubeta y llevo la cubeta a la boca del paciente, en este caso a mi modelo. Y voy a esperar en temperatura intraoral. Normalmente esto demora aproximadamente 1 minuto y medio. Acá nos va a demorar un poquito más porque estamos a temperatura medioambiental. Entonces esperamos a que la primera impresión con silicona pesada polimerice para seguir con el procedimiento. Entonces tengo la primera impresión, la impresión preliminar, solamente con pesada. Han quedado bien copiados detalles externos, grandes, pero los detalles finos
por la densidad de la silicona, obviamente no han quedado adecuadamente copiados. Por ejemplo, la terminación cervical, el hombro, ¿no? Mi espacio subgingival, la silicona ciertamente ha entrado, pero no ha copiado la preparación entera. Entonces, esta impresión tiene que ser corregida. ¿Con qué? Mediante un rebase con silicona fluida. Con la silicona más fluida que yo puedo encontrar. Es ideal para que fluya mejor. Pero no debo cometer el error de colocar la silicona fluida tal cual está la impresión acá, porque el exceso de silicona fluida no va a tener por dónde escapar y va a generar una resistencia y una distorsión, una doble impresión. Entonces tengo que hacer una serie de alivios previamente antes de la impresión de rebase. Esos alivios, lo ideal es hacerlos con un instrumento especial. Nosotros tenemos en CERMAC el instrumento llamado PutyCAT. Es un instrumento para hacer canales en U de forma sencilla. Entonces vamos a empezar a hacer la preparación para la impresión de rebase. Una cosa que en prótesis fija no me sirve mucho es la bóveda del paladar. Entonces yo puedo cortar la bóveda del paladar para generar un reservorio donde se acumule el exceso de silicona fluida. ¿Ok? Para esto sí voy a usar un bisturí y voy cortando. Una parte de la bóveda del paladar que no me sirve. ¿Ok? Y luego, con el PutyCAT, hago lo que ya no puedo hacer con un bisturí. Por ejemplo, eliminar lo poco de silicona pesada que ha entrado en la zona crítica para que no impida el paso de la silicona fluida. Esto yo lo hago de manera continua. Es muy sencillo. ¿Qué más debería hacer? Si el paciente tiene un apiñamiento, por ejemplo, hay algunas papilas dentales que en negativo generan sectores muy gruesos de silicona que pueden ser móviles y pueden impedir la buena inserción en la segunda impresión. Acá, por ejemplo, hay una papila un poco grande, eso también le elimino. Y por último, hago los canales de reflujo, que se dirigen a la bóveda del paladar, o en este caso el reservorio que yo he generado en mi paladar también. Fíjense lo sencillo que es hacer los canales. Y también se hacen canales hacia vestibular. Como ven, esta técnica es un poco trabajosa, consume un poco de tiempo, pero es muy útil, por ejemplo, cuando tengo varias unidades en donde hacer una impresión en una sola, ¿no? Listo. He generado los canales. He hecho todo el procedimiento y ya mi primera impresión está lista para hacer el rebase.
El rebase obviamente va a ser con una silicona fluida. Mi cartucho ya está montado en la pistola, la cánula de mezcla ya está conectada al cartucho. Es Hydro-Rise Extra Light, así que es la silicona indicada para esta técnica de impresión. Y lo que hago simplemente es dispensar la silicona directamente lo más cerca posible a la silicona pesada de la primera impresión. Fíjense cómo se va mezclando la silicona y voy dispensando la silicona en todo el arco. ¿Ok? Vibro un poco. Y tomo la segunda impresión. Listo, salen los excesos. Y voy a esperar a que polimerice para retirar y observar el resultado. Entonces tengo acá el resultado. Ustedes pueden ver cómo es la apariencia de una impresión de 2 pasos bien tomada. La silicona fluida solamente está donde ha tenido que copiar, completar la silicona pesada y donde se han diseñado los canales. La silicona pesada es visible, se transparenta a través de la fluida y se ve que la fluida ha copiado los detalles que la pesada no pudo copiar. En este caso la terminación gingival, subgingival. Esta es una impresión de 2 pasos con Hydro-Rise. Esto ya posteriormente se envía al laboratorio para que el modelo sea procesado ahí. Importante es desinfectar apropiadamente la impresión. Una vez tomada una impresión, debería ser desinfectada, ya que es un elemento semicrítico porque ha entrado en contacto por lo menos con mucosas. De esa forma el odontólogo se cuida y también cuida la bioseguridad de su técnico dental. Lo que sucede es que no hay muchos desinfectantes para impresiones en el mercado peruano. Lo ideal sería un desinfectante para impresiones que no involucre la inmersión de la impresión, porque ahí estaríamos dejando por fuera las impresiones con alginato. Las impresiones con alginato no se pueden sumergir porque absorben mucha agua. Lo ideal sería un desinfectante de impresiones que uno pueda usar con cualquier material: alginato, silicona de condensación, poliéter, silicona por adición. Este producto se llama Z7 Spray, también es de Cermac y sirve para la desinfección inmediata de cualquier impresión. Viene en una botella pulverizadora y está listo para usar. Es una solución mezcla de alcoholes y tensoactivos. Entonces lo único que tiene que hacer el odontólogo cuando ya sacó la impresión y la va a enviar al laboratorio es pulverizar el material por ambos lados y empacar la impresión en una bolsa hermética para que ésta sea enviada y luego procesada por el laboratorio. Bien, ahora vamos a hacer una técnica de impresión de un solo paso o simultánea o de inyección. Esta técnica de impresión, para esta técnica de impresión vamos a usar otra consistencia de Hydro-Rise, ya no es la Extra Light, sino es esta Light. Sigue siendo muy ligera, pero es un poco más tisotrópica, es decir, no se chorrea o no fluye tanto como la Extra Light. Es la que se recomienda para la técnica simultánea de un solo paso. Es de color, digamos, rosado intenso, ¿no? O medio granate. Entonces, la forma de hacer una impresión de un solo paso es manejar las consistencias ya no consecutivamente, sino simultáneamente. Entonces, por lo menos al principio, cuando el odontólogo no está muy habituado, lo ideal es que esta técnica sea manejada a 4 manos. Una persona mezcla la silicona pesada y la otra persona maneja la silicona fluida. Después, como van a ver en el video, ya se puede hacer a 2 manos, cuando uno ya tiene algo de experiencia. ¿Okay? La ventaja de esta técnica es el ahorro de tiempo, porque no se requiere hacer una doble impresión.
menos digamos, incomodidad para el paciente, y también ahorro de material, porque uno no tiene que hacer un rebase con gran cantidad de silicona fluida, sino inyecta la cantidad de silicona que necesita solamente, la cantidad de fluida. Entonces hay mucho ahorro de silicona fluida especialmente. Entonces vamos a ver cómo es esta impresión. Lo primero que voy a hacer es mezclar mi silicona pesada. Ya tengo lista la silicona fluida montada en el cartucho con la cánula de mezcla. En este tipo de impresión me conviene tener un aditamento adicional que se llama oral tip o punta intraoral, que va unida a la cánula de mezcla. Esto me ayuda a dirigir mejor el chorro de material. Y por último, mi silicona pesada ya está dosificada y la voy mezclando. Mezclo como de la misma forma que se mezcla en la otra técnica, igual evitando la contaminación de la silicona pesada al no usar guantes de látex, lo ideal es guantes de nitrilo o con la mano desnuda, descontaminada, pero lo ideal en esta época es siempre usar protección. Nos acercamos y fíjense, voy a inyectar la silicona directamente en la preparación, solamente donde necesito la fluida, sin levantar la punta intraoral. En todos los detalles inyecto la silicona fluida. No necesito más. ¿Ok? Inmediatamente tomo la impresión con la silicona pesada. Entonces, al obtener esta impresión de un solo paso, hemos obtenido una impresión bastante precisa, con un mínimo gasto de tiempo y de silicona fluida sobre todo. Es otra técnica que es muy utilizada cuando uno tiene pocas unidades o no dispone de demasiado tiempo, o no desea incomodar al paciente con 2 impresiones y solamente lo hace una. Es otra alternativa que tiene el odontólogo. Muy importante para los nuevos usuarios de siliconas por adición que empiezan a utilizar esta presentación en el cartucho. Una vez utilizada la silicona fluida por primera vez, hecho el descarte inicial y todo lo demás, cuando se termina la impresión, no hay que retirar la punta que uno ha utilizado para volver a colocar la tapa. No es necesario y más bien es contraproducente. Lo que el odontólogo debe hacer es descartar la tapa y dejar la última cánula utilizada como tapa. La silicona que ha quedado dentro de la cánula, que es una mínima cantidad, ¿no? Es muy poco porque la mayor parte del interior de la cánula está ocupada por el espiral. Esta silicona queda fraguada, queda polimerizada y sirve como tapa. Si uno está retirando la cánula que usó para volver a colocar la tapa y en la siguiente impresión retirar la tapa para volver a colocar la nueva cánula, está exponiendo innecesariamente la silicona al oxígeno y está posibilitando que haya una contaminación cruzada y una polimerización que puede bloquear la silicona. Entonces, muy importante, las siliconas se almacenan así, con la última cánula utilizada como tapa y simplemente en la siguiente impresión se cambia por una cánula nueva. Estos son las 3 variantes de silicona fluida que tiene HydroRise. La Extra Light que hemos usado, recomendada para técnica de 2 pasos. La Light, esta rojita, recomendada para la técnica de un solo paso. Y la regular, que es esta verde, que está recomendada para la técnica monofásica, es decir, para una impresión con una sola consistencia, por ejemplo, con juguete individual en el caso de prótesis removible, ¿no? Todas se usan con la silicona pesada, PuTi, que es esta morada que ustedes han visto. Siempre las siliconas, cualquiera sea la técnica de impresión, cualquiera sea el material, si se van a procesar en laboratorio o en consultorio, antes del vaciado, se les desinfecta. Nosotros recomendamos Z7 Spray de la misma marca. Se pulveriza por ambos lados. Se espera que se evapore para hacer el vaciado, o en caso contrario se envía al laboratorio para que ahí se haga el procesamiento.